Buenos días a todos. Les hablamos desde la congregación de Sin Muros y Puertas Abiertas, una congregación, digamos que pequeña en el grupo que somos nosotros, pero muy grande cuando nos expresamos a través de las redes sociales como YouTube, Instagram y demás. La idea de todo esto es que cada persona que entre, hermano o amigo que entre a YouTube, se suscriba, comente, porque esto va a hacer que el mensaje se extienda a muchas otras personas. Somos una gran familia de creyentes a nivel del mundo, pero una gran familia de creyentes que necesitamos tener entendimiento de lo que la Escritura dice, no conformarnos con saber que somos creyentes, saber que Cristo fue a la cruz, sino también entender muchas cosas que todavía nos hacen falta por estudiar. Entonces, de eso se trata este canal, de que todos estudiemos, de que todos aprendamos, de que hagan sus comentarios de lo que están y de lo que no están de acuerdo para uno pues corregir o avanzar aún más. Entonces vamos a leer el Salmo 103, versículos 1 al 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lee hasta el 5, mami. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bien, pensando en el ser, yo estoy pensando en el ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando leemos esta porción de la Escritura, ¿cierto? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Quién es el que va a bendecir al Señor? Ahí dice que el alma. ¿Cómo el alma bendice al Señor? Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿De qué manera el ser bendice el santo nombre de Dios? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. El alma no olvida, o si olvida, no sé, ahí dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿De quién? Al alma, al ser. Son preguntas que necesitamos empezar a hacer por lo que venimos estudiando, que es el cuerpo, el ser completamente, espíritu, alma y cuerpo. Él es quien perdona todas sus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiero traer estas dos lecturas con el Salmo 107, que vamos a leer unos versículos, solo pensando en el ser. Vamos a desarrollar durante estos par de meses un poquito el tema de espíritu, alma y cuerpo. En la enseñanza pasada se habló del cuerpo, se habló muy bonito del tema de la Biblia que habla sobre el cuerpo, cómo el cuerpo, a pesar de la condición en que esté, escucha la voz de Dios, ¿cierto? Y suceden cosas milagrosas en ese cuerpo. Entonces, vamos a empezar a tocar un poco más sobre el cuerpo, pero también sobre el alma y sobre el espíritu de aquí para allá. No sé qué enseñanza traerá hoy la persona que va a llevar la enseñanza, pero vamos en la misma línea. Empezando a entender el valor, porque estamos buscando identidad, el valor de lo que somos. Para Dios, el valor que debemos entender que tenemos cada uno de nosotros, porque necesitamos eso. ¿Por qué lo necesitamos? Dios es propicio en cada cosa que hace. Lo necesitamos por los tiempos. Lo necesitamos porque no solamente estamos nosotros, sino tenemos un mundo de jóvenes a nuestro alrededor. Jóvenes que necesitan entender quiénes son para que estas ideologías y todos estos pensamientos que están moviendo no los consuman, no los desvíen de la verdadera vida, del propósito, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios. Porque eso es lo que está logrando toda esta forma de pensamientos que se está moviendo a nivel del mundo, y es que está sacando a la juventud, a la niñez de la vida, los está poniendo en un estado de muerte total, de estar apartados realmente de la vida. Para poder vivir todo lo que se piensa, se necesita estar apartado de Dios. Si no se apartan de Dios, pues eso no va a calar en ninguno. Entonces necesitamos prepararnos como adultos y también los jóvenes que están viendo para poder estar firmes y seguros en lo que Dios dice de Él, en lo que dice de nosotros, en lo que enseña Dios sobre los tiempos. Entonces por eso estamos estudiando espíritu, alma y cuerpo, o sea, el ser, para tener un poco más de firmeza en nuestra vida como creyentes. La fe mengua, las situaciones son difíciles y nos hacen a veces pensar, ¿será que esto es cierto o no es cierto? ¿Será que Dios es verdad o no es verdad? ¿Qué tanta molestadera con la familia? ¿Por qué los hombres no se pueden casar y las mujeres entre sí? Luego, ¿qué pasa? Eso tampoco es ningún misterio. ¿Por qué los jóvenes
bueno, no quieren tener hijos, ay, porque pues la falta de plata y no sé qué, si se cuántas, y empiezan una serie de cosas y entonces todo se normaliza, todo se vuelve tan común que ya nada mueve al ser humano. Nosotros necesitamos pararnos firmes y Dios nos está mostrando cosas para que eso sea así, para que nosotros no caminemos como los demás. Nosotros somos absolutamente diferentes en pensamiento, en manera de hablar y en manera de proceder. Y eso diferente tiene que mostrarse como modelo para los demás, de que vale la pena vivir como el Señor dice que tenemos que vivir. Para eso necesitamos saber quién es Dios, quiénes somos nosotros. Entonces dice el Salmo 107 de la siguiente manera: alabemos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice el versículo 9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Yo estoy tocando un poquito esto porque he estado investigando bastante sobre el alma y es un tema de muchísima discusión durante todos los tiempos. Los filósofos, los teólogos, los eruditos, la iglesia cristiana, la iglesia católica, las diferentes denominaciones no se han puesto hasta ahora en lo que es el alma. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ceñirnos a la escritura, entendiendo su significado tanto en el hebreo como en el griego, para poder comprender un poquito más lo que somos nosotros, lo que realmente somos nosotros. ¿Qué es el alma? ¿Para qué sirve el alma? ¿Qué compone al alma? ¿Qué importancia tiene el alma en la vida como creyentes, en los seres humanos además? Eso lo vamos a ir desarrollando. Hoy seguramente va a haber un poco más de entrada hacia estos temas tan maravillosos. Les cuento que en estas investigaciones me ha tocado leer bastantísimo y tengo que leer muchísimo, mucho tengo que leer para poder estar seguro de lo que voy a decir o de lo que vamos a decir en la congregación respecto de todos estos temas. Así de que vamos a iniciar un día maravilloso como hoy, a seguir trabajando en nuestra identidad. Dios nos tiene, Él sabe quiénes somos, Él sabe el lugar que tenemos, pero como siempre lo he dicho, nosotros tenemos que descubrir el lugar en donde Dios nos tiene. Y podemos estar en un lugar un poquito quedados de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Digo quedados en el buen sentido para no hablar de otra cosa. Pero necesitamos descubrir el lugar que Dios nos tiene. Y eso nos va a dar lo que tenemos, lo que necesitamos desarrollar, que es el poder de Dios, que ese poder de Dios se desarrolla a través de nosotros, que la autoridad de Dios se desarrolle a través de nosotros, que el amor de Dios sea manifiesto a través de nosotros, con plenitud, con la grandeza que eso manifiesta, porque tenemos un modelo perfecto que se llama Jesucristo, que sí entendió lo que significaba ser. Él sí entendió. Entonces nosotros también necesitamos eso para poder desarrollar todo lo que somos en el Señor. Siga, señor predicador. Buenos días, hermanos. Bueno, como bien lo decía mi papá, vamos a repasar un poco el tema que ya venimos tocando, que es el ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hablar un poco más de la importancia del cuerpo y el orden en que funciona el ser, o sea, qué atribución hay en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, vamos a comenzar leyendo Romanos 7. Por favor, hermana Milena, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto éste vive? ¿Para quién va dirigido este texto que vamos a leer hoy, según Romanos 1? Para el creyente. Excelente, para el creyente. Listo. Entonces, enfocados en que todo lo que vamos a ver hoy, para nosotros como creyentes, para nosotros como hijos, vamos a seguir con el mismo Romanos 7. Vamos a estar, digamos que pausando de a poquitos. Hoy estudiaremos un poco acerca del ser, enfocado en Romanos 7 y luego Romanos 8. Iremos como recorriendo un poquito la palabra. ¿Listo? Mile, si me colaboras, porfa, sigue con el 2 hasta el 5. Porque la mujer casada está sujeta por la ley
ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Gracias. Acá nos está haciendo un símil de lo que quiere hablar en este caso Pablo, que es el fruto de seguir la ley en la carne. ¿Listo? Yo preparé un ejemplo como para que, digamos, que se entienda un poquito mejor y, digamos, en nuestra actualidad, y es con la ley del límite de velocidad. Imagínense ustedes estar en una ciudad como Bogotá grande, pero no hay límite de velocidad. Todos los carros andan a la velocidad que quieren. Nadie es consciente de que debe haber una regulación de velocidad. Obviamente va a haber un caos, pero el punto no es ese, porque de todas formas lo que queremos ver acá es qué pasa cuando la ley llega, no cuando la ley está ausente. Entonces, lo que pasa es que cuando un día en esta ciudad ponen límite de velocidad, al poner ese límite de velocidad, antes del límite de velocidad nadie era infractor, pero luego de que llegó el límite de velocidad, llegaron consigo los infractores y también llegaron consigo el deseo de infringir ese límite de velocidad. ¿Por qué llega ese deseo de infringir el límite de velocidad? Entonces, por favor, Miguel, colabóreme con Romanos 8 y 9, por favor. 7 del 8 al 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vale, entonces acá nos es más claro lo que les venía diciendo. Entonces llegó el límite de velocidad y consigo llegó que existieran los infractores y también el deseo de incumplir esa ley. Y el versículo 8 y 9 nos explica por qué. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, digamos en este caso por la ley y el límite de velocidad, produjo en mí toda gana de romper el límite de velocidad. Porque sin este límite el pecado está muerto, o sea, nadie estaba siendo infractor. Pero vemos algo muy interesante. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vemos que acá es el despertar del pecado cuando se hace consciente de esta ley. Vamos a seguir leyendo un poco. En un rato voy a hacerles un par de preguntas como para ir metiéndonos en el cuento, ir entendiendo lo que yo quiero, digamos, que vean el día de hoy. Entonces el versículo 10 dice así, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Por quién está siendo dominada esta persona? ¿Por quién estoy siendo dominado yo? Hagámoslo más personal. ¿Por quién estoy siendo dominado yo? Según el versículo 10. A ver, ¿quién me puede participar? Nelcy. Por mi vieja naturaleza. ¿Por quién estaba siendo dominada? ¿Qué nació a partir de que llegó el mandamiento? El pecado. El pecado. Entonces, yo estoy siendo dominado por el pecado, ¿sí? A partir de que la ley llegó, yo comencé a ser dominado por el pecado. Más adelante veremos cómo lo relata Pablo. ¿Listo? Necesito que hoy esto sea muy personal para todos. O sea, cómo se sienten ustedes frente a esto que están leyendo como creyentes, que esto está dirigido para hijos. ¿Cómo se sienten ustedes frente a esto que estamos leyendo? ¿Qué pasa con nosotros cuando sabemos, como dice Pablo acá, no hay que codiciar y vemos el carro de nuestros sueños en manos de alguien que está muy cercano a nosotros? Comenzamos a codiciar sin quererlo. Entonces, creo que como que nos estamos en esto. Entonces, hay una pregunta que voy a dejar al aire y es, ¿en dónde habita el pecado? ¿Listo? ¿En dónde habita este pecado? Estuve leyendo un poco acerca de la parte natural del ser humano frente a esto, porque hay muchas teorías a nivel psicológico que dicen que el ser humano nace bueno
otras personas dicen que nace malo y otras personas dicen que no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, un filósofo que se llama Hobbes dice que el ser humano nace malo, pero es malo porque se deja guiar por la razón. ¿Qué quiere decir? Yo veo que necesito esto, pero esta persona no me deja acceder a esto que necesito, entonces yo le hago daño a esta persona para obtener eso. Mi razón me indica que tengo que hallar la forma de adquirir esto. Entonces, él dice, el ser humano es malo, pero porque es la forma en la que su razón le permite acceder a lo que necesita. Está Rousseau, que dice que nacemos buenos. Freud dice que todos somos malos y buenos al mismo tiempo. Hay otro filósofo que se llama Fromm, que dice, ni malos ni buenos. Lo que nos maneja es la fuerza de voluntad. Entonces, cuando necesitamos algo, actuamos de X forma, pero cuando vemos que alguien necesita algo y nosotros lo podemos ayudar, actuamos de una forma diferente. ¿Listo? Entonces hay muchas teorías que nos llevan mucho al pensamiento de el ser humano es dominado por la razón y por la fuerza de voluntad. ¿Listo? Vamos a tener esto en mente, razón y fuerza de voluntad frente a qué es lo que dice la palabra, porque eso es lo que dicen los grandes psicólogos de la historia, de la parte natural del ser humano. De hecho, muchos de ellos a día de hoy, desde el ámbito científico, niegan cualquier ámbito espiritual en el ser humano, ¿no? Que era lo que hablábamos un poco con un señor ayer. Entonces, teniendo esto, vamos a responder en dónde habita el pecado. ¿Cómo vamos a responderlo? Vamos a ir a la palabra. Por favor, Pastor Giovanni, sigamos con Romanos 7, pero entonces esta vez del 15 al 20. Si quiere, podemos leerlo primero en Reina Valera y luego alguien más me ayuda con otra versión, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por favor, alguien que me ayude con otra versión. Yo no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena, de manera que soy yo el que lo hace. Es el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Muchas gracias. ¿Alguien llega a sentirse un poco identificado con esto? ¿Se llegan a sentir identificados con, bueno, madre, pero yo sé que esto está mal, pero lo hago, pasa, porque lo estoy haciendo? Entonces, tenemos la parte natural de gente muy estudiosa. Algunos dicen que somos buenos de nacimiento, otros que somos malos. Y la palabra dice, el pecado mora ¿en dónde? En mí. Entonces, el pecado nace acá, en mí, no es exterior, ¿sí? No nos dejamos guiar por la razón ni por la fuerza de voluntad, porque uno por fuerza de voluntad dice, ay, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. ¿Qué termina haciendo? Termina haciendo eso, ¿sí? Entonces, tampoco es por fuerza de voluntad. Si es por razón, hoy que la mente está un lado allá y otro lado acá, ¿qué razón tienen las personas? ¿O qué sentido común tienen las personas? Si para unos algo es bueno y para otros eso mismo es terrible, entonces, ¿de qué razón nos dejamos guiar? ¿Sí? Nelcy. Gracias, que quiero leer esta versión. Dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que me controla. Yo sé que soy un ser humano pecador, que lo malo me domina. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que me controla. Listo, muchas gracias. Entonces, no sé ustedes, pero a mí esto comenzó, mientras lo leía, comenzó a generarme como cierta sensación como de desesperanza, como de, Dios mío, pero yo soy creyente, yo no debería estar sintiendo como que no puedo encontrar el pecado. Si yo entiendo que yo ya no estoy en condenación, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy viviendo así como estoy viviendo? Leí el versículo 21, lo voy a leer yo, que dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está
en mí. Entonces, retomando un poco el tema del ser que es espíritu, alma y cuerpo, pensé un poco en el alma, ¿no? Entonces, el alma que se puede descifrar o se puede decir que está compuesta por la mente, voluntad y nuestras emociones. ¿Listo? Es importante tener esto en cuenta. No voy a profundizar mucho en eso porque es, digamos que un estudio bastante extenso, pero vemos esto. El alma está compuesta de mente, voluntad y emociones, ¿no? Y sentí en mi ser escribir un pequeño texto. La verdad no es como la gran cosa, pero sentí esto. No quiero vivir en muerte. Soy creyente, pero estoy agobiado. Mi mente no me deja tranquilo. Mis emociones no me dejan tranquilo. No puedo hacer lo que quiero. Mi mente no me deja tranquilo. Mis emociones, el estar en ansiedad, tantos hermanos que habitan constantemente en ansiedad o en depresión, en una desesperanza profunda. Y su voluntad, nuestra voluntad, como bien estamos viendo que dice Pablo, no puedo hacer lo que quiero. Quiero hacer esto, pero hago aquello. Entonces, es como esa sensación que genera. Por favor, alguien que me colabore con el resto de versículos hasta el 24, o sea, 22, 23 y 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias. Si alguien tiene otra versión, por favor, del 22 al 24. Dice, en mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo que en mí hay algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Gracias. Bueno, ya había una persona que sentía esto y era el rey David. Voy a dar un versículo, pero necesito que lo lea así como con pasión. Salmo 42, 2 y 3, y ya te digo cuáles otros. Poniéndose en los zapatos de David. La idea es que cuando se lea, cada uno en su casa, cuando lean estos salmos, según lo que ya venimos viendo, léanlos como que estaba viviendo David o que está viviendo usted, que digamos que los haga sentir identificados con el rey David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Quiénes son nuestros enemigos hoy? Todo lo que hacemos. ¿El pecado qué? Bueno, quiero escucharlos. ¿Cómo ven este panorama? ¿Qué sienten? ¿Se sienten identificados? ¿Qué piensan frente a este panorama según lo que hemos visto? Según la parte natural, según la parte espiritual. ¿Cómo se siente? Por favor, Milena. Como creyentes pensamos que todo tiene que andar bien, ¿no? Pues porque decimos que ya creemos en Cristo y el pecado ya no mora en mí. Pero el día a día, cuando uno está en sus luchas diarias, vuelve y cae en lo mismo y uno dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Será que no estoy haciendo bien esto? ¿Será que no estoy orando bien? Y sí, muchas veces hablábamos, creo que hace unos domingos atrás, sobre esa desesperanza que uno tiene en cuanto al accionar de uno y entender que ese pecado mora dentro de mí. Yo digo, entonces, esto como que no hay luz, ¿sí? Y en ciertas situaciones, porque hay unas que sí, uno logra vencer, como dice ahí, cuando logro hacer esa ley efectiva en mí, entonces eso es bueno para todo el ser, pero cuando no lo puedo hacer, todo mi ser se debilita. Y se ve reflejado en todo. Entonces sí hay días de desesperanza total cuando el pecado que mora en mí gana. Gracias. De hecho, Romanos 7 es un capítulo bastante crudo, o sea, frente a una realidad, porque no está hablando de personas que no conocen del Señor, está hablando de personas que conocen al Señor perfectamente, porque Pablo le está hablando a una iglesia y dice, y el mismo Pablo dice, lo que yo estoy hallando es que hay una ley, es que el mal está en mí, habita en mí, y entonces es como, qué desespero, que yo entiendo todo lo que está bien, yo entiendo la ley, yo la comprendo, pero no la puedo hacer. Joan. Me
digamos que me angustia, ¿cierto? Pensar en cuando en mi ser, en mi corazón, surge la pregunta, ¿dónde está tu Dios? En medio de la situación cualquiera que sea que estoy viviendo. ¿Dónde está tu Dios? Porque los mismos enemigos de uno le preguntan, sus pensamientos contrarios a Dios preguntan, ¿dónde está tu Dios? Mira lo que piensa, mira cómo habla, mira cómo actúa. Y los enemigos de afuera, que son los otros seres humanos, en muchas ocasiones, cuando se está pasando una situación X o Y, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque digamos que la idea que se tiene de Dios es que el que cree en Dios está, mejor dicho, ya en un cuerpo glorioso que no va a tener ninguna afrenta ni ninguna situación difícil, ninguna prueba. Para mí es una pregunta bastante fuerte, muy, muy fuerte. ¿Dónde está tu Dios? Pensando en el pecado, pensando en la debilidad de la carne, pensando en esas situaciones que no le traen paz ni regocijo al ser. Nada, más bien traen enfermedad, que úlcera, que gastritis o que, bueno, tantas cosas, se le cayó el pelo. Son muchas las enfermedades, la vista se acorta, los riñones, los pulmones. ¿Dónde está tu Dios? Es una pregunta valiosísima que necesitamos reflexionar, por lo menos yo lo tengo que hacer. Ayer alguien nos contó que había una persona que estaba en una tristeza tan profunda que le diagnosticaron algo que llamaba dolor en el alma o algo así. Y yo decía, o sea, nada que decir, la palabra es muy precisa. Bueno, todos estamos en la misma página. Vamos a leer Romanos 8, del 1 al 4, por favor. Dice aquí en Reina: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias. ¿Alguien tendrá otra versión? Nueva Biblia Viva. Así que los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. La ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder, pero Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Por eso, si vivimos según el Espíritu Santo y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Nueva traducción viviente. Dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Gracias. Bueno, acá hay varias cosas que me gustaría resaltar. Primeramente, algo muy hermoso, que es lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, que es lo que acabamos de ver, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿qué es en semejanza de carne? Como nosotros, tal cual como nosotros, de pecado. O sea, ¿qué diferencia había? Ninguna. Y a causa de este mismo pecado que nos estaba condenando, Él condenó al pecado en la carne. O sea, Él pudo hacer lo que nosotros queremos hacer. Él logró hacer lo que Pablo en Romanos 7 dice que no podemos, porque Él estaba igual que nosotros. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pero Él pudo condenar al pecado. Entonces, dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto suena muy hermoso, pero en la práctica no es tan hermoso. De hecho, parece que es algo imposible, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque todos nos sentimos identificados con Romanos 7, pero si nos sentimos identificados con Romanos 7, entonces quiere decir que no estamos viviendo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. ¿Listo? Mantener esto acá. Vamos a irnos a Hechos 1.
Vamos a leer del 4 al 6, por favor. Quien tenga una versión, lee y así. En reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, el énfasis del 4 y 5 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, vamos a ver qué recibimos, qué es el Espíritu Santo, pero no nos tenemos que ir tan lejos. Vamos al versículo 8, del mismo Hechos 1. Hechos 1, el versículo 8. Jacqueline. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si quieren leer, por favor, otra versión. PDT, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y en todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué recibimos? Poder. Poder. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 8, en el 4 dice, los que viven conforme al Espíritu. Pero igual que la clase pasada, tenemos que tener en cuenta que ese Espíritu está escrito en mayúsculas. ¿A qué se refiere? Al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios. Entonces, más adelante en Romanos 8, si quieren, podemos seguir del 5 al 9, dice así, yo voy a leerlo en Reina Valera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora les voy a soltar algo muy duro. Vivir en la carne no está hablando de personas no creyentes. Vivir en la carne es vivir tratando de cumplir la ley por mi fuerza de voluntad, por mi razón, por mi naturaleza. Eso es ocuparse de las cosas de la carne. ¿Y qué dice? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden, no podemos. Entonces ahí cobra sentido Romanos 7. No se puede. A través de, yo hago mucha fuerza, yo pienso mucho, pero no lo voy a lograr. Entonces nos vamos a centrar en el Espíritu y en este caso en el Espíritu de Dios que nos fue otorgado como poder. Entonces voy a dar un ejemplo. Yo creo que acá todos conocen que están volviéndose tendencia a los carros eléctricos, ¿no? Los carros que funcionan pues a través de baterías, hay unos que son híbridos, bueno, pero nos centramos en los carros eléctricos. Entonces el carro cuando está supremamente cargado, hay carros que andan hasta 700 kilómetros cargados, ¿sí? O hay unos que duran solo un día cargados, usándolos, andan normal, pero cuando se agota esa batería del carro, cuando ya hay 0% de batería en el carro, ¿va a andar? Y si yo le pongo razón al carro, ¿va a andar? Y si le pongo fuerza de voluntad al carro, ¿va a andar? No. ¿Qué hay que hacer? Recargarlo. Bueno, ahora pensemos en esta batería de este carro eléctrico como nuestro espíritu, o el Espíritu Santo, como el poder que nos fue otorgado. ¿Qué hacemos con este espíritu? ¿Cada cuánto lo recargamos? ¿Cada cuánto alimentamos el espíritu? Porque veía yo un pastor que decía, es que me vino un hermano y me dice, no sé qué me pasa. Yo estudié el lunes, leí el versículo del día y hoy viernes estoy pecando, no sé qué me está pasando. Entonces, esto me lleva a seguir la figura del Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue el único que pudo condenar al pecado, fue el único. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque Él estaba en las mismas condiciones que nosotros. Entonces, ¿es imposible para nosotros? Sí, es que para nosotros también fue otorgado este poder, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Yo hasta ahora, o sea, esto que vamos a ver hoy es apenas una pincelada de lo que hacía Jesús en el Espíritu, porque el resto lo van a tener que estudiar ustedes, porque esto se trata de que comiencen a recargar esa batería, que comiencen a alimentar. Pero vamos a ver un poco lo que hacía Jesús. Lucas 5:16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tenlo ahí, Milena, porfa. Yanira, por favor, lee el Marcos 1:35 y Nelcy, por favor, lee Hebreos 5:7.
Entonces, ahorita Milena, por favor, me ayudas otra vez con Lucas 5:16, luego Yanira y luego Nelson. El enfoque de estos 3 versículos es ir conociendo de a pocos cómo Jesús alimentaba su espíritu para poder vivir en el espíritu y no en la carne. ¿Listo? Comienza, Milena, por favor. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí dice, pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Yanira, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gracias. Nelson. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muchas gracias. Entonces, lo que estamos viendo es un comportamiento de Jesús, que le permitía ir no por su propia fuerza de voluntad ni por su propia razón, porque de hecho no debemos dar por hecho también que él conocía las escrituras perfectamente. Sí, él estudiaba constantemente las escrituras, pero no solo las estudiaba, sino que era guiado por el Espíritu. ¿Cómo? Se apartaba, oraba, se levantaba de madrugada con sus discípulos, sin sus discípulos, solo frente al Padre, totalmente desnudo, ¿sí? Pero ¿cómo sabíamos que cuando Jesús hacía eso, el carro sí andaba? ¿Cómo podemos decir que sí lograba recargar esa batería y que el carro lograra andar? Entonces vamos a ver Mateo 4, 1 y 2. Lo voy a leer yo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, en mayúscula, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto me hace pensar en 2 cosas muy importantes. La primera, tenía que poner el carro a andar, ¿no? Pero no iba a poner el carro a andar con sus fuerzas, porque estaba físicamente agotado. O sea, no había de dónde sacar físicamente. Pero el Espíritu sabía eso. De hecho, la palabra dice, el Espíritu conoce las profundidades de nuestro corazón y las profundidades del corazón de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos el resto. ¿Qué pasó después? Fue tentado y cayó. ¿Por qué no cayó? Porque se apartaba a orar, porque tenía comunión con Dios, alimentaba su espíritu, no lo alimentaba con el versículo del día lunes, sino de verdad para él era supremamente vital e importante la comunión con Dios. No era un pasatiempo. Él sabía que si no tenía comunión con Dios, iba a andar conforme a la carne y no conforme al espíritu. Giovanni. Es muy interesante ver que para andar el carro no fue una cosa fácil. Sí recargó la batería, pero uno piensa que recargando la batería todo va a ser una maravilla, ¿cierto? Pero fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado. Luego hubo una prueba, digamos que Dios no va a llevar a nadie, cualquiera persona a ser tentado o a una prueba. No, Él lleva al que está alimentado, al que está recargado, al que está en comunión, al que está escuchando la voz de su Padre. A ese lo lleva, yo no sé, pero lo va a llevar. Eso es mantener el carro recargado, la batería recargada, estar preparado, estar atento. No me pregunte mi ser en dónde está tu Dios, sino que uno sepa que la comunión que tiene con Él es auténtica y es verdadera. De hecho, nosotros hablamos con mi esposa que es muy chistoso porque uno dice, o sea, es muy, muy famosa esa frase que dice, Dios le da sus mejores pruebas a sus mejores guerreros, ¿sí? Pero esa frase se ha usado tan mal porque está hablando una persona que tomó 100 malas decisiones y está viviendo las consecuencias de esas 100 malas decisiones y piensa que esa es la prueba del centro, ¿sí? Y realmente una prueba, lo que dice Giovanni es, ¿usted está preparado? Pues yo lo voy a llevar a ver si usted está preparado. Entonces, es tener claro eso, ¿no? ¿Cómo tengo yo mi espíritu de mañana, en la tarde, en la noche, al otro día? La misericordia y el amor de Dios se renueva cada día. No es cada semana, ni cada mes, ni cada año, no, cada día. Nuis. Yo creo que no debemos dejar pasar este versículo que está en Lucas 2, 52, el último, ¿sí? Cuando el Señor Jesús se fue de sus papás, se perdió 3 días y estaba con los doctores de la ley, pues ¿de qué estaba hablando él? ¿Sí? ¿De qué estaba hablando él? Pues de él mismo. Lucas 2, ¿qué? 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. 3 cosas: sabiduría, estatura y en gracia, pues sí, cuando era un niño, para con Dios y los hombres.
Y cuando él, es que he escuchado muchas predicaciones que dicen, ¿qué hizo Jesús de los 12 a los 30? ¿Sí? No se sabe nada de él. Pues yo pienso que con este versículo no es difícil no saber qué hizo, ¿cierto? Por lo que dice los proverbios, el que guarda la sabiduría, guarda la instrucción, ¿sí? Es persona sensata o, bueno, habla mucho de la sabiduría y de la inteligencia, ¿cierto? Y que el que desprecia la sabiduría es un insensato. Entonces, pues, ¿qué hizo el Señor? Cada domingo, cada Shabbat, más bien cada día de reposo, andaba con los doctores de la ley aprendiendo y sabiendo lo que él tenía que hacer, aparte de la oración, ¿cierto? Entonces, también es eso, guardar la ley, dice ahí que la sabiduría es guardar la ley y la enseñanza, aparte también de la oración como acabamos de hablar. Sí, claro, porque de todas formas él también en cierto momento tuvo que hablar con los fariseos y los fariseos no desconocían la palabra. Entonces él también tenía que, no, y de hecho a él le decían rabí y rabí solo le decían al maestro, a un maestro de la palabra, un gran maestro, ¿no? Bueno. Perdón, y que ellos no tenían acceso a la ley como nosotros a la Biblia hoy día. Exactamente. Todos los días, a toda hora. Ellos solamente eran los sábados, la abrían y estudiaban ese día. Uh-huh. Entonces, muchas gracias. Vamos a volver a Romanos 8 para ir terminando del 10 al 16. ¿Quién quiera leer? José, pero antes de leer, ¿puedo decir algo acotando lo que está diciendo Claro. Nubia frente al Padre? Es que hay un proverbio muy hermoso que incluso leí esta mañana que decía, es el proverbio 23, 24 y 25. Mucho se alegrará el Padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Y hablamos de eso, de la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿cómo se gozaría el Padre de su Hijo Jesucristo? Entendiendo la sabiduría, entendiendo qué es la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría que es la obediencia. Entonces, bueno, ¿cuánto se alegra mi Padre que me engendró a mí en mi sabiduría? Preguntaría yo. Era eso lo que quería acotar frente a lo que Novia dijo. Muchas gracias. Tú misma, Jacqueline, por favor, Romanos 8, del 10 al 16. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu con mayúscula de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas gracias. Por favor, otra versión. Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.
Muchas gracias. No voy a agregar mucho más. Esto lo pueden estudiar. Esto de que el Espíritu de Dios y el Espíritu de nosotros, ¿a qué se refiere esto? Lo debemos estudiar para tener más claro esto que el Espíritu Santo ha traído hoy. Para tener más claro, bueno, pero en mis fuerzas, ¿cómo hago? ¿Listo? Voy a leer algo, no tienen que buscarlo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, vemos dos leyes. La ley del pecado y de la muerte, que es la ley de la carne, de yo puedo, y la ley de vida, que es la ley del espíritu de vida, del poder que nos fue regalado. Y ya, para terminar, el que sienta en su corazón, la persona que sienta en su corazón va a leer Primera de Corintios 2, del 1 al 5. 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Muchas gracias. Miguel. Yo quiero como dar mi opinión de lo que he venido entendiendo el día de hoy, porque efectivamente, no sé, esto tiene como una profundidad bastante grande, ¿sí? Y yo lo que veo es que definitivamente hay dos realidades, la realidad como de la carne y la realidad del espíritu, ¿sí? Porque vemos entonces que el alma tiene una aflicción bastante grande, tanto así que esta misma pues se ve en un hoyo, es decir, no encuentra salida por ningún lado, se ve muy conflictuada, ¿sí? Y esto pues le genera muchas dolencias, como se ve ahí en Salmos. Ahora bien, en esa realidad del alma, veo entonces que sin Cristo o sin entender ese espíritu, se ve afectado en sus emociones, porque como ya dije, se aflige, pero aún más también se ve afectada esa voluntad, ¿sí? Como José decía, el alma se compone de mente, voluntad, emociones. Entonces aquí vemos cómo se afecta en su totalidad, porque pues hace lo que no quiere, ¿sí? Es decir, que está esclavizada por el pecado, aunque queriendo hacer otra cosa, ¿sí? Porque pues en su mente hay una ley, que es la ley de Dios, ¿cierto? Es decir, que hay capacidades y herramientas, pues porque ya se nos dio la palabra, ¿cierto? Y esto se confronta porque su voluntad hace algo totalmente distinto. Esto tiene una complejidad bastante grande, porque entonces el propósito de Dios, cómo se está afectando si no se comprende esa realidad espiritual, ¿sí? Hay un accionar, pero sin unión, ¿sí? Es decir que, bueno, si la mente quiere algo, pero esta persona no lo hace y esto termina en una aflicción y un dolor inmenso, hay algo que está fallando, algo que está faltando, ¿cierto? No obstante, lo que dice José me genera curiosidad. ¿Cómo así que esto es en personas creyentes? Es decir, con vida, porque ya está la vida, ¿cierto? Porque esto es a causa de la palabra que es Cristo. Sin embargo, la realidad espiritual es quien nos resuelve todo esto, ¿no? Porque tenemos un accionar, pero sin entendimiento. Y me viene mucho a la cabeza entonces la parábola del sembrador, cuando dice que esto se trata es de entender, ¿cierto? Entonces, lo que veo también es que, bueno, no está este entendimiento, al parecer entonces el alma no ha comprendido lo que es andar en el espíritu y debe ceñirse a esa realidad espiritual, ¿sí? Lo que yo comprendo es, por ejemplo, en Hechos 4, hay un bautizo de agua, que es la palabra, ¿cierto? Primeramente, sin embargo, se hace necesario comprender también que el espíritu es completamente, sí, necesario, no se puede obviar, ¿sí? Que no es porque tanto la mente quiera cumplir la ley de Dios, ¿sí? Sino que tanto comprendo y entiendo que el espíritu que me fue entregado tiene un poder inmenso en nuestro ser, pues va a doblegar todas esos esfuerzos, todo eso que el alma quiere hacer, que todo lo que quiere completar por sus fuerzas, pero pues todo esto ya pasó, ¿no? Y pues como decía Pablo, no lo podía cumplir, sin embargo encuentra ya
otra realidad espiritual que ya es en Cristo, porque todo esto es en Cristo a causa de esa gracia que se nos fue entregada, y es por eso que esto es tan grande, porque claro, nosotros con todos esos esfuerzos que hacemos y todo eso, pero no se trata de eso, sino de algo tan sencillo como entender que ya Dios nos entregó ese poder grande e inmenso. Entonces para mí es hermoso ver todo esto y gracias, José, por esa enseñanza. Yo también quiero aportar un poquito y es con respecto a, digamos que al cómo puede pasar todo esto, ¿cierto? ¿Cómo puede suceder? Porque se ve como tan difícil, se veía tan difícil para David, tanto que le causaba una angustia que se enfermó. Dice la escritura que estaba enfermo de los huesos, de sus angustias que tenía, ¿cierto? Y más cuando él mismo se preguntaba dónde está Dios, dónde es que está, porque no lo encuentro por ningún lado. Pero digamos que a mí lo que más me gusta de todo esto es la fe que tengo en mi corazón, de que los que escuchamos esto queremos estudiar, queremos trabajar la escritura, queremos acercarnos a Dios, queremos tener comunión con Dios. Que los que estamos escuchando esto sea en esta enseñanza como los que ven allá por YouTube estas enseñanzas, los lleva realmente a apartarse, como lo hizo Jesús, a tener comunión con Dios. Porque es que esto no es imposible. Gracias doy a Cristo que me ha librado de este cuerpo de muerte. Cuánta verdad es para mí que Él me ha librado del cuerpo de muerte. Que asegura la escritura por el Espíritu Santo que yo ya no vivo en la carne, sino que vivo en el Espíritu. Entonces, para mí es esperanzador que esto no sea la enseñanza de los domingos, que esto no sea una enseñanza, como dijo José, estudié el versículo del lunes o lo leí el lunes y hoy viernes estoy pecando, pero ¿cómo así? Si fue que yo leí un versículo el lunes. No, esto se necesita de verdad entender, porque esto es ir entendiendo lo que es el amor por la palabra, lo que es el amor por el Señor, lo que es amar a Dios sobre todas las cosas, lo que es amarme a mí mismo. Eso es lo que me lleva a mí a tener realmente comunión. Cuando yo tengo un entorno que necesita conocer a Cristo y que de verdad me invita a refugiarme en los brazos de Dios, a clamar con lágrimas, con ruegos, con súplicas a nuestro Padre, que es el que nos puede librar de pecar para poder dar testimonio de un Dios verdadero, de un hombre llamado Jesucristo a los que nos rodean. Tanto, pues si yo lo vivo, lo voy a poder dar naturalmente. Es una vida natural. Entonces es mi fe profunda de que los que vemos esto, de los que estudiamos la Escritura, de verdad vamos a la intimidad con Dios y lo que no entendemos lo estudiamos, lo trabajamos, lo desarrollamos, porque yo no puedo hacer nada por nadie, ni nadie puede hacer nada por nadie, si uno mismo no decide en su ser entero tener comunión con Dios y estudiar la Escritura. Entonces esa es mi fe. Mi fe es que esto tan grande que está pasando, como habla José, como habla Miguel, como han expresado ustedes, sea verdad en nosotros, verdad, como lo fue en Cristo Jesús. Y no fue porque sí, sino porque tuvo comunión, como lo vimos y lo expresa todo el Evangelio, comunión con su Padre. Esa comunión se veía claritica cuando venían las situaciones difíciles, cuando él salía en medio de la gente, cuando él predicaba el Evangelio, cuando iba a ser apedreado, cuando era buscado para ser muerto, cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Había un hombre con comunión y que su padre sabía que para él no iba a ser difícil pasar la prueba. Ya no vivimos conforme a la carne. Es imposible que los que hemos muerto al pecado, dice la Escritura, aún sigamos viviendo en él. Y no lo digo por ustedes, hermano, lo digo por mí. Estoy hablándole a Giovanni también. Entonces, esto es una búsqueda no de cada 8 días, como el que leyó el versículo un lunes, sino de todos los días. Es de orar todos los días. Yo me acuesto cansado, pues hay que hacer un poquito al lado del cansancio y levantarse a orar, a escudriñar un poco la palabra, sacarle el tiempo entre semana para escudriñar la palabra, sea a la hora del almuerzo, sea a la hora del desayuno. Yo no sé a qué horas antes de salir para el trabajo, pero de verdad ponerse uno las pilas a estudiar. Porque si no estudiamos el pensamiento de Dios, pues definitivamente la historia no va a cambiar en cada uno de nosotros. Para mí es esperanzador, para mí a mí me alimenta la fe, a mí me hace sentir muy importante en el reino, saber que uno puede ser un instrumento de Dios, exponer la Escritura y no solamente en un punto como este, sino en el entorno más inmediato, en su casa, en ese púlpito que Dios le ha dado que se llama familia, en esa responsabilidad que le ha dado como pastor de su casa, como edificadora de su casa, a los hijos que honren a los padres de manera como dice el Señor, pero por una comunión continua con el Señor. Así que gracias, mis hermanos, a todos los que nos escuchan, a todos los que entran acá, a los que ven estas enseñanzas, porque esa es la invitación del Espíritu Santo, a tener comunión. A los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos llama y nos invita a tener comunión. A eso nos invita. Eso es todo lo que les quería decir y quiero decirles que con eso les expreso un amor muy grande, solamente por el hecho de saber que
aman al Señor. Eso es algo maravilloso. Y amar a los que no, porque necesitan de entender, de conocer la vida, la luz, la libertad. Él no nos llamó a esclavitud, sino a libertad, y eso es lo más maravilloso de todo esto. Yo, de mi parte, un abracito y muchas bendiciones a todos por estar ahí, por escuchar este canal. Bendiciones.